más de 150,000 seguidores en la red y pues una votación que casi se equipara a la que obtuvo el Partido de la Revolución Democrática en la elección pasada por la alcaldía de Jalapa. El Gato Morris es un verdadero fenómeno mediático, fenómeno electoral y finalmente político. Para hablar de ello, le agradecemos la presencia a Sergio Chamorro, quien junto con Daniel Cruz fueron los creadores de este personaje, pues sui generis. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias. Y está con nosotros también el maestro Manuel Reina Muñoz, quien es catedrático de la Universidad Veracruzana, investigador, y tiene, bueno, además cosas importantes que decirnos con respecto a la elección. Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues Sergio, ¿cómo surge el Gato Morris? ¿Cuál es la idea central de crear este personaje? Pues muchas gracias en primer lugar por la invitación. La idea surge a raíz, no es la primera vez que se incursiona en este tipo de memes y de gag en internet. Ya hay unos antecedentes, sin embargo en particular surge a raíz de una decepción que existía entre un grupo de amigos, y yo creo que es extendible a toda la ciudadanía, de que la elección en Jalapa estaba un poquito ya como predestinada a un resultado, ¿no? Entonces estábamos muy decepcionados de que no se ha hecho la coalición, decepcionados de que creo que es un caso inédito en Jalapa que hayan participado 7 candidatos, o sea, 7 candidatos a la presidencia de una ciudad capital, pero que tiene menos de 600,000 habitantes. Se nos hace ridículo. Y nosotros como que veíamos ya un resultado muy definido de lo que iba a pasar. Creíamos que no había posibilidades alguna de que hubiera alguna alternancia en Jalapa. Y surge como una burla porque nosotros pensamos, y mucha ciudadanía nos respaldó, que ya era un montaje, ¿no? Una puesta en escena, esta elección, al menos en Jalapa, y que ya los ciudadanos daba igual si queríamos o no votar o ir o cruzar una papeleta, porque no íbamos a influir mucho en el resultado. Y entonces surge como una burla. Lo único que nos queda es burlarnos de los candidatos, burlarnos de su puesta en escena, y así es como inicia. Manuel, eso explica en parte que, digamos, ese desencanto de la ciudadanía, explica en parte por qué fue tan exitoso este fenómeno. Claro, desde luego. Yo creo que, bueno, te agradezco mucho la invitación, en primer lugar, pero este tipo de fenómenos son de origen natural y representan un malestar que no tiene su canal de expresión institucional, precisamente porque es natural, todavía no tiene este mecanismo para canalizarse, y por eso tuvo una respuesta tan favorable para ellos de un malestar que no tiene estas vías de acceso a la expresión natural, ¿no? Entonces, pues esto explica por qué suman, me decía el otro día, que cerca de 4,000 candidatos no registrados, 4,000, cuando la ocasión anterior, en el 2010, fueron 300, no llegaron a 400. Entonces sube exponencialmente el número de votos hacia lo que se denomina comúnmente candidatos no registrados. Hay gente que ve, Manuel, como la aparición del Gato como un esfuerzo institucional, tanto del PRI como del gobierno estatal, para fraccionar el voto, es decir, que el Gato fue funcional al PRI y al gobierno en las elecciones. ¿Tú cómo observas esto? Mira, yo tengo un rato estudiando a los partidos políticos y sé que la lucha política te lleva a todo, pero no me imagino, no me entra en la cabeza la idea de desprestigiarse a sí mismo en aras de derrotar, y como dice Sergio, de derrotar a unos contendientes que no representaban realmente una amenaza fuerte. Pues si se ven los resultados, Dulce María Dawson fue la candidata que más cercana estuvo al candidato del Partido Revolucionario Institucional, a Américo Zúñiga. Pero no era la amenaza. Entonces, ¿por qué desprestigiarse más a través de esta ironía? Porque sería muy incongruente, porque lo que busca un partido es que la ciudadanía se interese por la política, se interese por su quehacer. Y si este quehacer es mofándose, pues no lo veo muy lógico. Se manejó mucho, se habló de que iba a dividir,
pero como ellos bien han dicho, 7 candidatos ya te divide el voto, por supuesto, ¿no? Sergio, el gato dejó la marginalidad de los medios, ¿no? de la red, pues para convertirse en un factor de opinión pública. Cuando Daniel y tú concibieron esto, ¿pensaron que podía alcanzar estos niveles de atención? No, jamás. Por supuesto que nunca teníamos contemplado que llegara a este nivel de seguidores y a este nivel de debate que lo acabas de comentar, y es bien importante, que mucho antes de que fueran las elecciones, o sea, durante todo el periodo en el que fue durante todo el periodo que surgieron previo a la jornada electoral, la página de Facebook se convirtió en un foro abierto en donde sucedió algo, considero, y sigue sucediendo, un debate de todos los seguidores, a favor y en contra, porque siempre hubo gente que no le parecía y externaba su opinión, y nosotros tomamos la decisión de jamás editar, jamás borrar, y a menos que ofendieran ya con vulgaridades, pues sí tomábamos la decisión de eliminarlo, porque no tenía ningún sentido, no tenía ninguna idea. Pero todos los que hacían alguna propuesta contraria y una crítica sustentada, se quedaba, y los pueden revisar ahí, 600, 700 comentarios de gente de Jalapa, del DF, dialogando, ¿no? Entonces yo creo que eso es bien importante, ¿no? Ese foro público, libre, de debate y de opinión. ¿Se vio de algo la aparición del Morris en la escena pública? ¿Dejó algo a la ciudadanía? Yo creo que sí. Yo creo que la misma ciudadanía después del 7 de julio nos ha pedido que no desaparezca. La prueba es que en lugar de que los seguidores desciendan, han seguido aumentando y nos han pedido muchas cosas, ¿no? O sea, es interesante desde el punto de vista sociológico todo lo que la gente ha pedido que se convierta, y hoy por hoy es un símbolo del descontento, es un símbolo de querer transparentar más las elecciones, sobre todo las estatales, ¿no? Creemos que a nivel nacional con el IFE pues existe ya cierto apego a la ley de derecho, pero todos sabemos que en las elecciones locales los institutos estatales pues funcionan como una secretaría más de gobierno del Estado, ¿no? Eso no cabe la menor duda. Entonces creemos que se va a convertir, o se está convirtiendo en un símbolo de que queremos una libertad y una transparencia en los institutos estatales. Salió con más de 7 vidas el Morris. Sí, por supuesto. Sergio, ¿es repetible esta experiencia? Es decir, lo que sucedió el 7 de julio, nos acabas de comentar que van a seguir con todo este fenómeno de comunicación, pero bueno, ¿es repetible la experiencia en una elección, en un contexto mayor, hablamos la estatal? Yo creo que la respuesta no la tiene nadie. Las redes son impredecibles. Hay algo muy interesante. Nos han llegado invitaciones de algunas universidades para participar con ellos en foros, pero la invitación es atendiendo el fenómeno social. Sí, su contexto electoral, sí, las consecuencias, pero muchos están interesados en analizar, porque las redes son muy jóvenes, entonces no hay nada escrito. No saben, nadie te puede predecir qué es lo que va a suceder con una página o cuál va a ser el próximo invento o lo que va a estar compitiendo con Twitter y con Facebook. Nadie lo sabe, ¿no? Entonces yo creo que es un volado. Nosotros creemos que vamos a continuar al menos en el 2015, vamos a tratar de hacer, platicar con la población y ver qué se puede hacer en los 300 distritos para tener otro símbolo de protesta en lo que llegan las candidaturas ciudadanas. Y pues la respuesta lo tienen los seguidores y lo tiene la ciudadanía. Desde un principio hemos dicho que Morris ya no es nuestro. Una frase que un mismo seguidor acuñó fue: todos somos Morris, y yo creo que eso refleja muy bien el significado. Nosotros fuimos los papás o los que lo pusimos en escena, pero la ciudadanía lo ha adoptado como suyo y ellos van a decidir si en el 2015 va a suceder algo o en el 2016. Van a estar organizándose un foro, ¿no? Así es. Pasado mañana, el miércoles 14 de agosto, vamos a contar con precisamente la participación del maestro Reina, de Daniela Griego, exfuncionaria del IFE y miembro de organizaciones cívicas, de Daniel Cruz y un servidor, y pues vamos a hacer
un resumen, una catarsis de lo que significó Morris, tanto del fenómeno como su incidencia en las elecciones, y tratar de llegar a conclusiones. Y este es entrada libre. ¿Dónde va a ser? En el Tierra Luna, en el Café Teatro Tierra Luna, cerca de Los Berros, a las 19:30. Esperamos que pues, nos acompañen, es entrada libre, y todos los que quieran, a favor o en contra, vamos a responder todas las dudas y todas las preguntas de los que acuden. Bien, Sergio. Pues, Manuel, ¿cómo conectas al fenómeno digamos, encarnado en la figura del gato, el descontento, el desconcierto de la gente? ¿Cómo lo conectas en las elecciones o con las elecciones? ¿Y cuál es cuál sería el balance que harías de esta participación? Bueno, yo creo que diría que lamentablemente no tenemos una información hoy precisa, porque el IEB, con el argumento de que está en litigio todavía algunos resultados, no nos informa, ¿no? Pero a pesar de ello, y haciendo unas sumas ahí a riesgo de equivocarse, yo diría que hubo una participación muy baja. Y si hubo una participación muy baja, es comprensible que este otro sector de la sociedad que no participa, se expresa un malestar. Y este malestar cobra vida en una figura como el gato Morris. Es decir, de manera espontánea, la ciudadanía hace suyo una propuesta ciudadana que es rechacemos el actual sistema político, ¿no? Y eso es evidente porque en el plano del estado de Veracruz, el código electoral yo creo que ya nos queda chico. Y el costo de las elecciones ya también nos queda muy grande. Entonces las campañas son muy costosas. Entonces hay una serie de problemas que nos deben de llevar a reflexionar sobre una modificación de lo que es la normatividad electoral. Y esta normatividad electoral se tiene que reflejar en la mayor presencia ciudadana en las urnas. Es decir, muchas personas aspiran a la democracia, pero no tienen los canales adecuados. Entonces la democracia debería de ser un sistema que estamos puliendo, que estamos limpiando, que estamos desbrozando para que florezca de manera natural y benéfica para todos. Esto no se está dando. Y no se está dando porque hay poca participación ciudadana, pero también hay un interés de que no participen los ciudadanos. Como que, no digo que sea una actitud perversa, pero me viene a la cabeza la idea de que con que seamos mayoría, es suficiente. Se dice comúnmente que un voto hace la diferencia. Y pareciera que les interesa una menor votación para ganar. Y para ganar y decir, somos legales, sí, legales. Y podrán ser legales, pero no son tan legítimos. Y hay muchos asuntos pendientes en Veracruz. Y muchos asuntos pendientes que tienen la necesidad de la colaboración, de la participación, de la intervención del ciudadano en todos los aspectos. No es nada más el día de las urnas, sino en la vida diaria. Y esto es lo que no estoy viendo yo muchos resultados. Hay un desdén. Y si hay un desdén, no hay un respeto hacia las instituciones. Claro. Y es cuando empezamos los grandes problemas, cuando no respetamos las instituciones, cuando nos vamos por la vía libre. Y bueno, no digo que el gato Morris no esté respetando las instituciones, pero hay otras manifestaciones, las estamos viviendo en el país, en donde es verdaderamente peligroso y es de llamar la atención y es de decir, ojalá y que no llegue esto por acá, ¿no? Sí, lo que está prefigurando. Lo que está prefigurando en el país es una pérdida de las instituciones porque los ciudadanos no se sienten representados en ellas. Y eso es malo. Además de que, como decías al principio, y en cierto modo lo pone Sergio en la mesa, no hay una formación o no hay un interés por fomentar una creación de una cultura democrática. No, por el contrario, hay que, en el caso de ustedes, los trataron de desprestigiar. En el caso de la cuestión de la ciudadanía, pues no, que no vayan a votar, ¿no? Caracterizaste en términos generales, Manuel, el proceso de esta forma, ¿no? ¿Quién ganó la elección el 7 de julio? Ganó el PRI, le ganó muchas posiciones al Partido Acción Nacional, el PRD se desdibujó,
¿Quién fue el ganador de este proceso? Bueno, sin lugar a dudas que legalmente ganó el Partido Revolucionario Institucional. Tiene un Congreso a su favor, un Congreso listo para las eventuales propuestas de reformas estructurales, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si hay una inconformidad latente, manifiesta, de rechazo? Entonces, no es suficiente tener mayoría en el Congreso local, no es suficiente tener el control en 7 grandes ciudades. Necesitamos realmente que los ciudadanos vean las reformas como algo benéfico, y no las estamos viendo. Ustedes son una prueba permanente de, por ejemplo, el fracaso de la reforma laboral. Permanentemente están ahí las noticias. ¿Para qué queremos ese tipo de reformas que nos retrasan? Necesitamos enfrentarnos y resolver problemas locales fuertes como el empleo, la seguridad. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para esto? La repartición del presupuesto público, que llegue a todos los niveles, la educación. Entonces, pues sí, ganó un partido, sí, ganó una corriente, sí, probablemente van a tener mayoría en el Congreso, van a estar dispuestos a apoyar las demandas, pero y luego, con tantos problemas, la gente es capaz de salir a la calle, porque tenemos esa costumbre como sociedad mexicana, que dicho sea de paso, la inauguran los regímenes de la revolución, en particular el Partido Revolucionario Institucional, en sus distintas manifestaciones como PNR o como PRM, ¿no? Salían a la calle, y eso está latente todavía, y por eso hay manifestaciones en la calle. Manifestaciones que, dicho sea de paso, no es costumbre en el Partido Acción Nacional. Ellos no son de esos hábitos. El revolucionario institucional de la Revolución Democrática sí es de esa naturaleza. Entonces, seguimos teniendo ciudadanos en la calle reclamando justicia, pues no es la mejor vía para resolverla. Probablemente se resuelva por la presión, pero no creo que beneficie al resto de la sociedad que no está en la calle. Bueno, se nos termina el tiempo para este segmento. Pues nos vamos a otro. Por lo pronto...